Nos hemos acercado hasta Ramales de la Victoria. Estamos en la biblioteca de la Fundación Orense, que nos ha parecido un lugar idóneo para hablar de un libro, que es lo que vamos a hacer ahora. Y con nosotros está la autora de este libro, que es Miren Begoña Jáuregui. Miren Begoña, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, gracias por acercarte aquí para estar con nosotros este ratito. Tú no eres vecina de Ramales, pero sí estás vinculada a Ramales. Por eso has presentado aquí este Sí, libro. sí, porque mi marido tiene familia en Ramales, la madre de, o sea, su madre es de Ramales y bueno, falleció y qué mejor homenaje para mi suegra que presentar el libro aquí en su pueblo. El libro se llama Las ramas del tronco, que es, bueno, que yo creo que lo estáis viendo, pero lo pongo yo así, la historia de 8 generaciones. Bueno, es un libro precisamente que habla de la importancia de la familia, ¿no? Sí, sobre todo de las ramas femeninas, que son las precursoras de la cultura y de las creencias que nos hacen creer, o sea, la madre que nos habla de religión y la madre que nos habla de la cultura, de cómo ponernos, en este caso, el pañuelo en la cabeza y eso, y cómo son las tradiciones en cada rama de la familia, ¿no? Que al final son la misma tradición. Mm. Las ramas del tronco, este libro, cuenta la historia de 8 generaciones de tu familia. ¿Es real o es fruto de tu imaginación? No, no, real. La cosa es que mi padre, eh, cuando terminé el primer libro y tal, me dijo, bueno, ¿y ahora de qué vas a escribir y tal? Y le dije, bueno, pues no sé, Aita, ¿de qué escribo? Y me dice, pues escribe de Severina. Y Severina es mi bisabuela. Entonces, me trae el libro, el árbol genealógico, pone la mano en una de las ramas y me dice, aquí está Severina. Y entonces, bueno, pues con todas las historias que me habían contado y tal, conseguí ir para atrás y sacar todas las historias de estas mujeres que fueron unas campeonas. Yo te he preguntado antes, ¿el libro tiene magia? Mucha, mucha. Sobre todo la capacidad que tienen de soñar estas mujeres y de seguir sus sueños. Y, y por ejemplo, una de los puntos mágicos es en el que entronca un árbol con el otro, porque la madre de mi madre y la madre de mi padre nacen en la misma habitación. Madre mía, a ver si va a haber más relación que esa. No, la cuestión es que las primeras mujeres de las que hablo en el libro, que son las careagas, dejan todo su patrimonio en el Valle de Orozco y bajan a Bilbao a buscarse la vida. ¿Y cómo se buscan la vida? Pues como eran parteras, a traer niños al mundo. Entonces ponen una ONG, entre comillas, y es una habitación para partos en una casa. Entonces bajaban las mujeres de otros montes y de la ciudad y tal a parir allí. Y todas las de la zona, lógicamente, a parir donde las de su pueblo. Claro. Oye, ¿cómo ha sido el proceso del trabajo de buscar la información de esas 8 generaciones atrás? Pues el libro de mi padre, que era de toda la historia de la genealogía y tal, y luego tenía por detrás apuntados como pinceladas de que eran pastoras, de que cuando en 1800 y pico ya tuvieron que bajar a Bilbao y todo eso, ¿no? Entonces, eso es así como inmersionarse en una cocina de un caserío y parece que te están contando ellas lo que estás escribiendo. Y ahí ha habido momentos incluso que, bueno, describo ciertos partos y tal de la familia, que es que me parecían increíble cómo podían ayudar desde ese lado de olvidarse de sí mismas a nacer el niño, ¿no? Entonces es como una forma es como un sacerdocio. Mira, estaba yo pensando que es curioso porque es un libro, 8 generaciones de 8 ramas del tronco, 8 generaciones, las ramas del tronco es el nombre de la novela. Es un libro que habla de mujeres, pero sin embargo te lo sugiere un hombre. Efectivamente.
Que hubiese sido como más lógico que te lo hubiese hecho tu madre. Ya, pero es que mi padre era cuenta historias en casa. Era, de hecho, yo creo que era la hija que mi abuela no tuvo. Y fíjate que, bueno, igual le estoy diciendo una borrada, pero no, porque mi padre, o sea, siguió esas historias de su madre y tal, y de hecho le ayudaba a ir de caserío en caserío cuando había que atender partos. Mi padre iba ayudándole a mi abuela. Claro, no ayudaba lo que es en el momento del parto, pero sí el acompañamiento y la... Claro, hubiese sido impensable, ayudaría en toda la intendencia anterior claro, al eso parto, es, ¿no? eso es. Tú estás escribiendo, acabas de publicar este libro que presentabas en Ramales estos días, pero tienes más. Sí, tengo uno que se titula... ya se me ha olvidado. Madre mía, pero bueno, tenemos a la apuntadora ahí detrás. Vale, menos mal. Un día hice un cuento. Un día hice un cuento que son 15 relatos basados en sueños. ¿En sueños tuyos? En reales? sueños míos. Entonces, yo soy soñadora. La segunda parte de la familia, la rama de mi madre, son soñadoras. En cada ciclo de la regla tienen sueños. Entonces, son sueños que les ayudan a ir superando ciertos niveles de dificultades, ¿no? Y entonces a mí me pasa lo mismo. Entonces, yo lo que hago es, cuando despierto a la mañana, escribo todavía con el ojo pegado, escribo más o menos lo que ha pasado en el sueño, ¿no? Y luego a la noche lo escribo pues como bonito y tal. Es que hay que apuntarlo en ese momento en el que todavía te acuerdas, Eso, ¿no? es en el momento en que entre el sueño y la vida todavía estás ahí en esa parte casi de medio muerte vida, ¿no? Ese es un libro que ya tienes. Sí. Las ramas del tronco es este que tenemos aquí. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estoy trabajando en 3 novelas. Una es una historia, una road movie, que tengo muchas... Me enfado mucho con los personajes, entonces como no va saliendo la historia, yo me enfado con ellos, les corto el tiempo de estar atenta a esa novela y paso a otra. Y tengo 3 así empezadas. Sí. ¿Y las otras 2 de qué van? Bueno, una va de magia como en el siglo XVIII y tal, y la escena es que una persona se encuentra a su propio fantasma a los pies de la cama. ¿Pero cómo tenéis esas ideas? Pues no sé, esa me surgió en la bañera. O sea, estaba un día bañándome y de repente salí de la bañera y le dije a mi marido, cariño, tengo novela. Tengo temazo, ¿no? Tengo temazo, eso es. Y bueno, pues son historias que me vienen y luego las sigo o no las sigo o tal, ¿no? Pero esa, por ejemplo, y luego la otra es una humorada sobre Dios y Lilith, la primera diosa. Sí. Entonces, esa es una humorada que de vez en cuando la cojo y me río muchísimo. Diálogos entre Dios y Lilith. ¿Son? Sí. ¿Cómo se puede manejar 3 novelas tan diferentes al mismo tiempo? Pues eso, enfadándose con un personaje o con el otro, o sí. Y, hombre, lo que me cuesta, como soy bastante desordenada, el orden dentro del ordenador, ¿no? ¿Alguna vez has perdido algún capítulo? Sí. Sí. Tal y como lo has dicho, tenía toda la pinta. Lo que pasa es que tengo la buena costumbre también de escribir muchas notas al margen, de escribir con escritura, ¿no? Entonces, eso me ayuda bastante. Sí, la esencia la tienes apuntada a mano, por lo menos, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a escribir? ¿Cómo nace esa inquietud en ti? Pues empiezo a escribir con 14 años, empiezo a escribir poesía. Pues yo creo que era por el tema de haber estado en sanatorio de Gorliz con la espalda bastante mal y tal. El sanatorio de Gorliz, ya se lo voy a explicar yo a los de la zona oriental de Cantabria. Es un sitio, antaño era un sitio para enfermedades de traumatología.
Amenábar podría grabar allí una película estupenda porque el escenario lo tiene, vamos, espectacular. Sí. Es un sitio muy tiene un punto siniestro incluso. Sí, siniestro. De hecho, había historias sobre una monja la coja que yo creo que nos metió miedo a todos los niños que veíamos allí. Y luego, bueno, sí. O sea, estuviste ingresada allí y allí es cuando nace tu pasión por la escritura. Sí, escribía poesía y pues eso. Pues al principio escribía la típica poesía como de sonetos, tal, no sé qué. Ahora lo que hago es escribir una poesía mucho más canalla. O sea que... De verso libre, ¿no? De verso libre, de esta historia que encima me siento bien, porque además yo he vuelto otra vez un poco a la poesía y no me planteo todavía publicar nada poético, ¿eh? Pero es el poder salir con la rabia y que no pasa nada, ¿no sabes? Es como... Sí. Probablemente la poesía sea mucho más íntima que las novelas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, hay sueños que están escritos en poemas que son mucho más heavies que los sueños de un día hizo un cuento. Aisecoa es el seudónimo que tú utilizas para escribir, o el nombre artístico, digamos, que significa la del viento. Sí, soy la del viento. Y de hecho, el viento, pues eso, me lleva, me trae, sí. Es una forma de expresar que estoy todo el día volando también, ¿no? Hombre, también no todo el día estoy volando. Es decir, hay momentos en los que hago tierra, pero... Hombre, para escribir por lo menos, ¿qué te han dicho los más cercanos a ti que serán los primeros que han leído Las ramas del tronco? Sí, pues mis padres, por ejemplo, a mi padre le encantó lo más entrañable. Lo más entrañable, o sea, a la hora de describir ciertas cosas, lo entrañable de esas cosas, ¿no? O sea, es lo que más, claro, probablemente estás hablando también de sus antepasados, entonces a él le ha removido el corazón completamente, ¿no? Sí. De hecho, mi padre cuando se fue, a las enfermeras que conoció y tal, siempre les enseñaba el libro y este es el libro nuestro, este es el libro que ha escrito de mi familia. Es el libro de la familia. Sí. Son las ramas del tronco. Mire, Begoña Jáuregui, muchísimas gracias por haberle contado también a nuestros espectadores, le contabas a quienes se acercaron a esta presentación en Ramales, aquí en la Fundación Orense, que hemos querido elegir el mismo sitio, no el mismo espacio dentro de la Fundación, porque hicisteis la presentación en el Salón de Actos. Sí, ¿no? Abajo en el Salón de Actos. Nosotros la entrevista en la biblioteca, que nos ha gustado esto de rodearnos de libros. Sí. Mire, Begoña, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos nosotros una pequeña pausa y ahora seguimos.